El ser humano debe ser capaz de cambiar pañales, planear una invasión, sacrificar un cerdo, gobernar un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, entablillar una fractura, consolar a los moribundos, recibir órdenes, dar órdenes, resolver ecuaciones, abonar la tierra con estiércol, programar una computadora, cocinar una comida sabrosa, combatir con eficacia, morir con gallardía. La especialización es para los insectos. Así es como definía Robert Heinlein, novelista norteamericano, cuál era su ideal de un humano competente. Buenas a todo el mundo y bienvenidos al capítulo 0 de Furgón Polímata. Al volante les atiende Jade García. Con este ambicioso título inauguramos este podcast en el que intentaremos abarcar cuantas más ramas podamos del árbol del saber. Polímata proviene del griego polímatos, significa el que sabe muchas cosas. Un polímata es una persona que domina varios campos del conocimiento, que sabe de todo y en profundidad, un hombre instruido y de ilimitada curiosidad, algo que quizá nos quede un poco lejos, pero no deja de ser un lugar hacia donde mirar, algo a lo que aspirar. Personajes como Da Vinci, Descartes, Goethe, Einstein y un largo etcétera han cultivado y alcanzado bastante nivel en diferentes disciplinas a lo largo de sus vidas. Aristóteles escribió sobre lógica, metafísica, filosofía, ética, estética, retórica, física, astronomía y biología. Da Vinci investigó en muchos campos porque parece que cualquier tema le resultaba interesante. Pintura, botánica, anatomía, aerodinámica, astronomía, medicina, ingeniería, física, zoología, música, filosofía. Bueno, creo que podéis haceros una idea de a qué se refiere el término polímata. Pero hoy hablaremos de lo que quizás sea la semilla de todo esto. Y digo semilla porque muchas veces, la mayoría, no llega a germinar, a convertirse en lo que podría llamarse un polímata de primera categoría. En este capítulo 0, grabado en mi furgoneta desde Dios sabe dónde, hablaremos de multipotenciales. Entre otras cosas porque me siento bastante identificado con este término y voy a intentar que la base temática del podcast Furgón Polímata sea esta búsqueda de conocimiento multidisciplinar. Va a ser un podcast sin un nicho concreto y que trataremos temas de todo tipo, desde arte, tatuajes, buceo, la antigua Grecia, artes marciales, Egipto, vivir en una furgoneta, los amos del mundo, no sé, una mezcla de cualquier cosa que parezca interesante para engrosar el conocimiento. Una vez un camarero de bar de estos de por la noche, de un pub que yo solía frecuentar, me dijo que en esta vida había que saber un mínimo de un 2% de cada cosa y que con eso podríamos mantener una conversación con prácticamente cualquier persona. Razón no le faltaba a este camarero, del que quizás su éxito comercial dependía de la capacidad que tuviera de relacionarse con su clientela. Pero creo que iba un poco más allá de eso y se refería al enorme placer que supone la capacidad de aprender cosas que no sabemos. La multipotencialidad puede referirse a una persona cuyos intereses abarcan múltiples campos o áreas, en lugar de centrarse en uno solo. En términos psicológicos se refiere a la habilidad y preferencia de una persona para sobresalir en dos o más campos distintos. ¿Os ha pasado alguna vez que os levantáis una mañana obsesionados con un tema que quizá es completamente opuesto al que estabais haciendo el día anterior y os ponéis en cuerpo y alma a aprender sobre él, a exprimirlo al máximo? Luego, pasado un tiempo, empieza a perder fuelle vuestro entusiasmo y no tarda en encenderse la llama de la curiosidad por otra cosa, y así vuelta a empezar. Si es así, enhorabuena, eres una persona multipotencial y llevas la semilla de un polímata dentro, que dependiendo de cómo la riegues germinará en una cosa u otra. Si no te pasa esto, no eres ni mejor ni peor, puede que seas un especialista en algo, normalmente mucho mejor en tu campo que quien pretende abarcar varios. Y el mundo en realidad necesita de los dos, multipotenciales y especialistas. Así que no es por marginar a los especialistas, pero hoy hablaremos de multipotenciales. He utilizado la metáfora de la semilla refiriéndome a que depende de cómo gestiones esta virtud, alcanzarás un grado u otro en los campos que pretendas abarcar. Y bueno, también hay un alto riesgo de que todo sea un desastre y acabes sin hacer nada en nada, quedándote en el puesto del típico sábelo todo que en realidad no sabe nada.
Aún así, gestionándolo bien, va a ser inevitable que tengas momentos en tu cabeza que parezca que esté sonando una banda de estas de free jazz, estas que parece todo una cacharrería y no sepas para qué vendimiar. ¿Y cómo se gestiona bien? Pues eso quisiera saber yo. Pero bueno, si una cosa he aprendido a lo largo de los años, como buen y orgulloso multipotencial, es que la disciplina, la renuncia y organización son fundamentales si no queremos tener a John Coltrane improvisando en nuestra cabeza ahí con sus colegas todo el día. No podemos levantarnos y hacer lo que nos apetezca. La mayoría de las veces tendremos que hacer cosas que no nos apetezcan si queremos ir avanzando en nuestros proyectos. Utilizar ese entusiasmo que nos caracteriza como chispa para encender la maquinaria y luego continuar con esfuerzo y dedicación. Una de las cosas que más me gusta del carácter multipotencial es la capacidad de no estancarse en una idea o pensamiento y ser capaz de rectificar, de cambiar la opinión que tenemos sobre algo, de desarrollar una mente crítica sin aferrarse a ninguna creencia, manteniendo así el entusiasmo y el asombro por lo que nos va destapando la vida cada día. Ser capaz de cambiar de camiseta, cambiar de equipo o de opinión sobre algo si alguien nos demuestra que estamos equivocados. A mi parecer, un gran problema de la sociedad actual, incluso en personas con una educación académica o un conocimiento profundo en una materia, es esa polarización de todo e incapacidad de ponerse en otras pieles para experimentar que eso que tanto odian, de otra forma de pensar, puede que quizá tenga cosas válidas para integrar en sí mismo. Pero no pueden incluirlas porque son opuestas al estandarte ideológico que sostienen. Y no vaya a ser que sean expulsados del rebaño ideológico por no ser fieles a esa doctrina de su ideología o religión o lo que sea. Por otro lado, también analizándolo desde una perspectiva evolutiva del ser humano, hay que entender que hay mucho miedo a ser expulsado del clan, lo que antiguamente era sinónimo de una muerte segura. Pero bueno, esto es otro tema que da para otro capítulo. Con esto no quiero decir que los multipotenciales estén libres de este mal, pero normalmente sí se acercan más a una mente más flexible, capaz de cambiar de camino las veces que haga falta. Hace un año aproximadamente nos dejó uno de mis multipotenciales favoritos, el maestro Antonio Escotado. Una semilla más que bien regada que podríamos decir que se convirtió en una secuoya polímata, en mayúsculas. Fue jurista, filósofo, traductor, profesor universitario, escritor, vividor y muchas cosas más, pero sobre todo un amante de la libertad y de la dignidad humana. De la piel para adentro mando yo, y con esa frase él resumía lo que significaba para él una persona soberana, dueña de sí misma. Pasó de ser conocido por su libro Historia General de las Drogas, una obra de más de 1500 páginas, dedicada al estudio histórico y filosófico sobre las drogas, en el que aborda aspectos culturales, mitológicos, sociológicos, médicos, etc., sobre estas sustancias que han acompañado al ser humano a lo largo de su existencia. Aprovecho para recomendaros una nueva versión resumida muy interesante que acaba de sacar La Caja Books. Está bastante guay para quien no quiera chuparse las más de 1500 páginas del original. Volviendo al original, hay varios datos interesantes, como el hecho de que fue escrito principalmente mientras estaba de vacaciones pagadas, cumpliendo una condena en la cárcel por un extraño lío que no viene al caso. Y aunque luego, una vez salió de la cárcel, hizo algunas correcciones sobre datos que igual no eran del todo correctos, pero básicamente fue escrito en el tiempo que pasó en la cárcel. También fue fundador de la conocida discoteca ibicenca Amnesia. Lo fundó cuando aún no había llegado a lo que es ahora, y era más un centro cultural dedicado a la música en directo, charlas literarias, y poco a poco fue degenerando en lo que se ha convertido hoy una de las discotecas más conocidas a nivel internacional de esta isla, aunque él ya se había desvinculado bastante tiempo antes de que esto ocurriera. Antes de Historia General de las Drogas ya había escrito diferentes ensayos con otras temáticas, agitando el mundillo académico de los 70. Y aparte de otro buen montón de libros después de Historia General de las Drogas, apariciones en televisión, conferencias, etc., en la última etapa de su vida publicó lo que para algunos es su obra culmen, la trilogía Los enemigos del comercio, una investigación sin precedentes sobre la historia moral de la propiedad.
Desenmascara los seductores mensajes de colectivismo dirigidos a la población donde debajo de la piel de oveja siempre hay un lobo sediento de narcisismo y poder. Con esta obra de más de 2000 páginas en total, se desmarca completamente, como ya venía anunciando en anteriores trabajos, de la ideología en la que se le venía encasillando desde años mozos. Para mí, una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos. Supongo que el perfecto ejemplo de un polímata. Pero bueno, no me extenderé más sobre escotado, porque tengo preparado algo para otro podcast más extenso sobre su figura, con alguna que otra sorpresa. Vamos a pasar a analizar un poco los tipos de personas multipotenciales, que pueden haber tantos tipos como personas multipotenciales, pero se podrían englobar en dos polaridades. No tienes por qué ser 100% uno o 100% el otro. Puede ser una balanza en la que esté un poco de un lado y un poco del otro. Pero bueno, por un lado tenemos el perfil de los simultáneos y por otro lado los secuenciales. ¿Qué significa esto? Pues básicamente los simultáneos serían los que andan envueltos en muchas cosas al mismo tiempo, y los secuenciales van más por épocas, cada época se obsesionan con una cosa. Un simultáneo podría estar entrenando para competir en X deporte, ensayando con su banda para grabar un próximo disco, aprendiendo matemáticas en ratos sueltos, leyendo un libro sobre cómo gestionar sus emociones y planteándose apuntarse a estudiar una carrera. Los secuenciales, sin embargo, van más por épocas en las que seguramente se entreguen en cuerpo y alma a una cosa y cuando la exprimen y se les apaga el entusiasmo, pasen a otra cosa. Muchas veces estos proyectos nunca se terminarán, pero a lo largo de los años se irán adquiriendo una serie de herramientas que nos ayudarán a gestionar el día a día. A lo mejor no será un experto especialista en nada, pero habrá disfrutado del camino de aprender lo que haya aprendido. Estos dos arquetipos pueden hacer mil mezclas, incluso si eres más de tipo especialista, puede que en alguno de los aspectos te sientas identificado con un multipotencial. Al fin y al cabo son esos arquetipos que marcan una tendencia y podemos ser una ensalada variada de todo, ¿no? Puede parecer así escuchado que estas personas no van a hacer nunca nada bien y todo será un caos. Y sí, a veces lo es, pero la experiencia de vivir todos esos aprendizajes nunca va a parar a saco roto. Y aunque muchas de estas aspiraciones fracasen, siempre hay algunas que florecen de forma gratificante y satisfactoria. Obviamente nunca vas a ser un especialista tocando la guitarra como quien vive 365 días al año, 24 horas al día y 7 días a la semana, por y para esta práctica, que si tocas 2 o 3 ratos a la semana. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de vivir? Cada uno tendrá el suyo. A los multipotenciales les gusta pararse en el camino embelesados con algo que se les cruza, disfrutar del camino para llegar a la tumba con la satisfacción de haber vivido la vida que les apetecía. Imagino que igual que quien su objetivo sea acumular algo concreto, ya sea material o una habilidad concreta o conocimiento sobre una materia específica, y irse para el cajón con esa satisfacción de haberse centrado solo en una cosa. Disertar sobre el sentido de las cosas es lo que me gustaría tratar en este podcast. Cosas tan variadas como peces hay en el mar. Hace poco conocí a una persona experta en buceo, fotografía submarina, etc., que me comentaba que cada día se descubren diferentes especies nuevas, por lo que te hace pensar cuántas cosas nos falta por saber, ¿no?, de este mundo en que vivimos. Pues hasta aquí. Espero que os haya gustado esta breve introducción a los temas que escucharemos en el podcast y que me sigáis acompañando y compartiendo este maravilloso viaje que es la búsqueda del conocimiento. Gracias a todo el mundo que haya aguantado hasta aquí. Pedir disculpas por mi inexperiencia en locución y edición de podcast. Y en el siguiente capítulo tendremos a un invitado muy especial. Qué típico suena decir eso, ¿no? Pero sí es especial porque es una persona especial para mí. Que nos hablará sobre Egipto, sobre un tema concreto de Egipto, que estoy seguro que la mayoría desconoce. Fuerte abrazo para todos y nos oímos por aquí. Chao.